Hola preciosa iglesia en todas partes del mundo que me están viendo, porque sé que no solo están en Atlanta. Quiero darles la bienvenida y decirles que hoy voy a empezar la prédica con un tono un poco difícil de escuchar, pero es necesario para hacer el punto que Dios me ha llamado a hacer hoy. Y yo no sé si ustedes, iglesia, pero yo cada vez estoy viendo una polarización más profunda en esta nación. Estoy viendo un debate continuo, cada vez más fuerte, agresivo, escandaloso, que nos divide, nos muestra más y más nuestras diferencias y nos divide. No es sino ver cómo hemos respondido varios a esta pandemia. Lo que para unos es salud pública y es prudencia, para otros es un ataque a sus derechos. Lo que para unos es protección pública y justicia, para otros es una persecución a una raza entera. Y no me pongan a hablar ni siquiera de las elecciones. Ya empezaron la propaganda política en este país y cada vez es más feo, más agresivo, más insultante, que cada vez que los vemos siembra cierto temor y cierta también rabia contra candidatos en nuestro corazón. Ustedes se van a dar cuenta que de aquí a noviembre las cosas no se van a poner mejores. La propaganda cada vez más será agresiva y adivinen que hasta la iglesia va a estar afectado por esto. Aquí también se va a ver polarización y se va a ver división. Y por eso es que vengo hoy con un espíritu sobrio, pero con un espíritu firme, iglesia, para decirles esto. Y es que nosotros no somos un título, nosotros no somos un partido, nosotros no somos ni siquiera una cultura o una raza. Todo esto es importante y tiene su lugar, pero nosotros primero somos discípulos de Jesús. Ese título debe preceder todo lo demás. Si la mayoría de tus amigos maldice a Trump en las redes, tú no debes estar haciendo lo mismo. Tú tienes que hacer lo que Jesús nos dijo, y es orar por nuestros dirigentes. Los discípulos de Jesús no se someten completamente a ideologías humanas. Así tengas acuerdo con algunas de esas ideologías, no te debes someter completamente a ellas. No se meten a debates raciales y políticos irrespetuosos. Y otra vez, no quiero decir que no hables de estas cosas, pero hazlo de una manera respetuosa. Porque si tú eres un discípulo de Jesús, Jesús te ha llamado a ser un pacificador, a sembrar amor y a ser testimonio para muchos. Entonces, es importante que nosotros entendemos que primero soy de la cultura del reino y eso define mis otras decisiones y cómo yo hablo de lo otro que yo creo. No les hablo de esto para pagar sus opiniones ni para decirles que todos tenemos que pensar igual, para nada. Yo creo que hay riqueza cuando nosotros podemos conversar de puntos diferentes, sino para reforzar algo que Dios nos quiere decir hoy a todos. Y es que primero debemos ser discípulos. Pablo le hablaba a la iglesia de Corinto, un regañito les hizo en 1 Corintios 1, del 12 al 13, y les decía: algunos de ustedes dicen yo soy seguidor de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro, otros de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Es un regaño para todos nosotros hoy en día. Nosotros somos de Cristo. Eso es lo que tenemos que llevarnos en la mente. Es tiempo de ser la iglesia unida que Dios nos mandó a ser. De verdad que quiero llamarlos a eso. Que aunque hayan desacuerdos de ideologías, aún dentro de la iglesia, nos podamos amar y respetar en medio de estos tiempos de tanta división. Y que haya amor entre nosotros, iglesia. Es muy importante que nuestra familia en Cristo y nuestra cultura del reino preceda todo lo demás. ¿Cómo podemos vivir de esa manera? Tú me preguntarás. Porque pues, la opresión es agresiva. Pues yo te voy a decir cómo. Entendiendo que soy discípulo de un solo maestro. Entendiendo que soy servidor de un solo rey. Y entendiendo que al someterme poco a poco a la enseñanza de Jesucristo y a poner mi oído a escuchar su voz, leyendo la palabra, reuniéndome con otras personas, todo eso, mi corazón va a estar más cerca a Él y menos enfocado en todo lo que divide. Voy a hablarles hoy de ser discípulo. Ese es el tema de hoy. Y si algo ustedes se dan cuenta en el Nuevo Testamento es que los discípulos lo dieron todo. Y el el título que le puse a esta prédica es Voy con todo. ¿Estás listo tú para ir con todo? Yo quiero que digas conmigo, voy con todo. Vamos a orar. Señor, en este momento yo te pido cada oído que me escucha, para que sea llenado de tu amor,
porque tú sabes que hay mucha información y cosas que estamos recibiendo durante el día que afectan nuestra mente y nuestro corazón. Yo te quiero pedir que tú traigas un refresco y un renuevo a cada uno de nosotros para poder ver las cosas como tus discípulos y desde el lente que tú quieres que las veamos. Te bendigo, Señor, y te doy toda gloria y honra y te doy todo este tiempo en tu nombre santo. Amén. Como muchos de ustedes saben, estoy haciendo un estudio de Hechos profundo. Es un capítulo por semana y con estas mujeres que estoy reunida voy bien profundo en el libro de Hechos. Cada una está estudiando por aparte y ha sido un tiempo precioso porque no solamente nos hemos conectado y si quieres pertenecer todavía puedes hacerlo, pero también hemos andado con los discípulos mientras leemos, ¿no? Hemos andado primero con sus miedos, sus temores, sus dudas, luego cuando recibieron ese poder y empezaron con valentía a hacer cosas que nunca pensaron que podían hacer, y también cómo expandieron la iglesia, cómo vieron, empezaron a ver milagros, todo eso. Así que ha sido bien bonito ver cómo los discípulos caminaron en esa primera iglesia que inició después de que Jesús murió. Y no solo eso, sino que nos ha dado una sed profunda de ser como esos discípulos de antes, porque esos son los discípulos que tenemos que hacer, no hay otro modelo que tenemos. Hay muchas cosas en el libro de Hechos chéveres que quiero que vean los sermones, los 8 sermones que hicimos al principio de la pandemia, está todo en YouTube, para que aprendan otras cosas muy importantes de este libro y son muy relevantes para esta época. Pero por el punto que Dios quiere que yo haga hoy con ustedes, quiero enfocarme en discípulo, cómo ser un discípulo y mirar en cierta forma el modelo de los discípulos y también algunos otros versículos bíblicos que nos enseñan qué es ser un discípulo. Les cuento que una de las cosas que me sorprendió mucho en este estudio que estaba haciendo es que cuando llegamos al capítulo 11, ya habían pasado muchas cosas, ya Pablo ya se había convertido, ya había aprendido, estaban andando ya en varias ciudades, había mucha gente viniendo a la iglesia y mucha gente se estaba haciendo popular, no popular de que a todo el mundo le gustaba, pero todo el mundo ya conocía a este grupo de personas. Y dice el versículo 26 en el capítulo 11 que fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes los llamaron cristianos. Esto me causó curiosidad porque desde que yo conozco al Señor yo siempre me he considerado cristiana, ¿sí? El título. Y me di cuenta ahí que realmente nosotros no fuimos llamados cristianos por Jesucristo, ni siquiera por los mismos creyentes. El título cristianos vino de los no creyentes, de los gentiles que querían como identificar a este grupo de personas que estaban haciendo cosas raras y nuevas. Entonces, como se estaba poniendo tan grande, para identificarlos le pusieron el título cristiano. Inclusive hay comentaristas que dicen que a lo mejor se los pusieron de una manera despectiva también. Y es que eso se compara un poco al presente, porque el título cristiano hoy en día realmente no dice mucho. Nombra a un grupo de personas, te ponen un estereotipo, como decir los mexicanos comen mucho picante o las venezolanas son muy bonitas, pero realmente no habla de tu relación con Dios. El término cristiano no habla de qué tan seria es tu fe, qué tan genuino y sincero es tu corazón delante de Dios y cómo lo sigues. Esas cosas son las que identifican realmente a un discípulo. Hoy en día la gente, si tú le dices soy cristiano, simplemente te pone en la caja del cristiano y pasa de largo, no hace ninguna diferencia. Pero cuando nosotros leemos la historia de los discípulos en esa iglesia primitiva, nos damos cuenta que un discípulo se reconoce, que un discípulo asombra aún a los que no creen, que un discípulo levanta curiosidad de Dios, de otros sobre Dios, y que su solo andar enciende cierta llama en las personas de conocer a ese Dios que esa persona conoce. Eso es realmente un discípulo. La palabra cristiano no es mala en sí, significa seguidor de Cristo, ¿sí? Así que no vamos a decir que hoy en día ya no nos vamos a llamar cristianos, no, nos podemos llamar cristianos, está bien. Pero por motivos de este mensaje me parece importante que hagamos la separación de esos dos términos, cristiano y discípulo, porque discípulo tiene un peso mucho más fuerte y es un término que cuando tú lo agarras y cuando tú sabes que tú quieres ser discípulo y no solo cristiano, realmente va a cambiar muchas cosas de cómo tú reaccionas, cómo haces y cómo vives. Así que quiero hacerte esa pregunta hoy directamente y yo me la tuve que hacer a mí misma durante este tiempo que he estado estudiando y es ¿yo soy cristiana o soy discípula? ¿Tú eres cristiano o eres discípulo?
quiero que sepas que Dios no está tan interesado en que tú simpatices con la iglesia, en que te reúnas o que estés yendo porque alguien te invitó, o que te guste más la música de acá que de la otra iglesia, o la prédica de acá. Esas cosas pues son añadidos, pero Dios está más interesado en que tú a conciencia tomes una decisión de ser su discípulo, que tú seas su discípulo. Eso es lo que realmente mueve el corazón de Dios y lo que está buscando contigo. Jesús no vino a ser cristianos, Jesús vino a ser discípulos, y vino a ser discípulos que hicieron otros discípulos. Así que debes responder esta pregunta el día de hoy. ¿Soy discípulo o soy cristiano? Porque eso va a definir tu andar con Dios de ahora en adelante. Y si yo le pusiera un título a esto, que le voy a poner, es Voy con todo. ¿Por qué? Porque los discípulos fueron personas que le dieron con todo a Dios. Le voy con todo, voy a ir con todo con Él. Y ellos fueron personas que dieron todo con Dios. Vamos a definir un poco la palabra discípulo. La Biblia en sí no nos da una definición específica de la palabra discípulo. El diccionario dice que es aquel que sigue las enseñanzas de un maestro. El libro de Hechos no nos da la definición, pero sí nos muestra modelos de discípulos y de los que vivieron en esa iglesia primitiva. Y cuando vemos eso, pues podemos ver qué es un discípulo. ¿Ustedes sabían que la iglesia primitiva creció orgánicamente? Ellos no se hicieron primero un plan, a ver quiénes iban a hacer. Hicieron ciertos planes, pero no fue un plan exhaustivo, sino que ellos crecieron y se organizaron mientras iban creciendo. Esa es la forma en que creció la iglesia primitiva. ¿Y saben por qué? Porque cada persona se tomó el rol de discípulo, y ya lo vamos a ver en la escritura. La iglesia no creció por buenos programas, ni por un buen edificio, ni por buena música. La iglesia creció porque los discípulos se tomaron su responsabilidad personal delante de Dios de ser el discípulo que Jesús quería que ellos fueran. Y por eso es que la iglesia creció tan rápido y fue tan vibrante en ese tiempo, porque cada discípulo se tomó ese trabajo de corazón. El libro de Hechos nos muestra esto cuando leemos en Hechos 2, 42 y 43. Dice: todos, y enfatizo esa palabra todos, los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. O sea que comían, hacían comunidad y comían juntos fuera de hacer la cena del Señor. Y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Un temor reverente vino sobre todos ellos. ¿Sí ven la palabra todos en esos dos versículos? En esos versículos nos damos cuenta que cada persona, no solamente los apóstoles, sino que cada persona había tomado su llamado como discípulo. Y es por eso que la iglesia era viva, crecía y veían a Dios actuar en todo lo que hacían. Ellos le daban todo a Dios, inclusive lo material. Decía que ellos vendían sus cosas para poder ayudarse los unos a los otros y que a la iglesia nada le faltaba. Así que ellos le daban con todo a Dios. Tenemos que ser honestos, es que algunos de nosotros venimos a la iglesia con una fe prestada, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esto? Y no te preocupes, todos hemos estado ahí, ¿sí? Es como que no estamos convencidos completamente, pero nos gusta la fe del amigo, o de la esposa, o del pastor. Escuchamos sus testimonios y decimos, wow, eso es tremendo, qué bueno, y simpatizas con su fe, pero no estás completamente convencido. Y Dios quiere que hoy tú hagas ese paso, en donde tú tomes una decisión y dices, yo ya no voy a vivir de fe prestada, aunque sabes que muchos de nosotros hemos estado ahí, y eso Dios también los usa para enamorarte y acercarte a Él. Pero llega un momento en tu vida con el Señor donde tú tienes que tomar ese paso, esa decisión radical de ser, ya no voy a depender más de la fe de mi esposa, ni de sus ganas de estar cerca de Dios. Yo quiero ser un discípulo de Jesús y quiero saber cómo se hace eso. Y eso es lo que Dios quiere venir a enseñarte hoy. Hay unos de nosotros que tal vez pensamos, pero Laura, ¿Tú cómo puedes saber la voluntad de Dios? Eso es muy prepotente cuando los predicadores se paran ahí y dicen la voluntad de Dios es. Y yo te entiendo porque realmente hay verdad en eso, y es que nosotros no podemos saber 100% la voluntad de Dios. Dios es un Dios que todavía tiene un misterio
que no nos ha revelado todas las cosas, dice la Biblia que solo sabremos todo cuando estemos en su presencia. Así que hay parte de verdad de no saber la voluntad de Dios en algunas cosas. Pero te voy a decir algo, en este tema de discípulo no hay excusa, porque es más, Jesús muchas veces, mientras estuvo en la tierra, decía, por esto conocerán que somos discípulos, y nos daba la instrucción. Entonces yo vengo a darte 5 puntos que son claros en la Biblia de qué espera Jesús de un discípulo. El primero es que Él quiere que vivas en santidad. Hay una historia muy famosa en la Biblia, la conocen creyentes, no creyentes, que es la de la prostituta que le traen a Jesús y Jesús les dice a los judíos, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es popular no porque inspire, sino que excusa a la gente de pecado. Porque cuando tú quieres juzgar, le dices, eso está mal, la persona te dice, pero es que el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Así te la usan como para excusar el pecado. Lo que no cuentan de esta historia es la última parte, que es cuando ya todos se van, los de las piedras se van, la prostituta queda con Jesús, Jesús la perdona y le dice, yo tampoco te condeno, ahora ve y no peques más. ¿Ustedes creen que la prostituta no tuvo que hacer cambios en su vida para ser discípula? Por supuesto que tuvo que hacerlo, porque ella no podía seguir viviendo en adulterio y todo eso para ser discípula de Jesús. Jesús le requirió, ve y no peques más. Así que Dios sí requiere de sus discípulos santidad. Y entiéndeme, la santidad no es algo que ganamos de un día para otro. Todos estamos en un camino aprendiendo. Pero Dios sí quiere ver en ti arrepentimiento cuando te equivocas y que le buscas para transformación. Y no simplemente que estás cómodo ahí en un pecado porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El segundo punto que Jesús sí nos enseña en la Biblia de que Él espera de sus discípulos es que Dios quiere que des fruto. Hay otros versículos muy famosos en la Biblia que es la parte en Juan 15 que dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas y sin Él no podemos hacer nada. Y en el versículo 8 dice, cuando producen mucho fruto, demuestran que son verdaderamente mis discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. O sea que dar fruto es importante cuando somos discípulos. En mi vida, por ejemplo, cuando yo empecé a conocer la verdad, a leer la Biblia y a querer seguir las enseñanzas de Jesús, una de las cosas que hice fue que me metí a talleres de sanidad, talleres de liderazgo y empecé a dar fruto en mi iglesia, empecé a enseñar a los jóvenes sobre Dios. Así que es fruto que Dios quiere que demos como discípulos. El tercer punto es que Dios quiere de sus discípulos que aprendan de Él y que sigan lo que te enseña. Así que no es simplemente sentarse ahí y ver, ay, qué verdad bonita, muy linda. No, es hacer lo que Él te enseña, no solo recibir la enseñanza. En Juan 8:31 dice, Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Es así como cuando yo de soltera, que fue que conocí a Jesús de soltera, cuando yo aprendí la verdad del propósito del sexo y de lo precioso del sexo dentro del matrimonio, yo tuve que tomar una decisión de parar de pecar porque no era lo correcto delante de Dios y entendí que su enseñanza era lo mejor y lo que yo quería. Son decisiones difíciles, pero decidí seguir su enseñanza. El punto 4 es que Él quiere que tú estés unido a otros discípulos para que el mundo crea en Él. En Juan 17 nos muestran una oración preciosa que Jesús hizo por todos nosotros. Y eso es lo que dice desde el versículo 20. No te pido solo por esos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, que estén juntos, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo quiero que sepan que en la vida de Alejandro y yo, nosotros hemos sido tentados muchas veces a dejar la iglesia. No a dejar a Dios y a nuestra fe, pero sí a apartarnos de la iglesia. Hemos sido tentados muchas veces, ¿por qué? Por ofensas, por mal liderazgo, por daños que se nos han hecho, pero porque hemos creído en Jesús y sabemos que reunirnos es importante, lo hemos seguido haciendo porque somos discípulos. Y saben que Dios ha usado la iglesia para sanarnos. Dios ha usado la iglesia para mantenernos vivos en nuestra fe. Yo no sé qué hubiera pasado con nosotros si realmente un día hubiéramos decidido ya no vuelvo a la iglesia. A lo mejor no estaríamos aquí hoy, estuviéramos totalmente fríos y llenos de Biblia, pero también de ideologías humanas en nuestra fe. Si ese es tu caso, yo te quiero decir,
vuelve a tu iglesia, vuelve, no a la iglesia a la que vienes, si quieres vuelve allá también, pero vuelve a la familia de Dios, porque ahí eres realmente discípula y ahí realmente es que vas a crecer. Y no sé por qué estoy hablando en femenino, de pronto Dios le está hablando a alguien. Y el quinto punto que nos muestra Jesús enseñándonos qué es ser discípulo es que Él quiere que hagamos lo que Él nos pide, así tengamos que sacrificar algo. En Mateo 19, 27 al 29, Pedro le dice a Jesús, nosotros hemos dejado todo para seguirte, ¿y qué vamos a recibir a cambio? Y Jesús les dijo, cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán conmigo. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padres o madres o hijos, o bienes por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. Muchos de ustedes no saben esta historia, pero Alejandro y yo fuimos novios desde que yo tenía 18, él tenía 20. Pero en el momento de mi vida que yo le entregué a Jesús, una de las instrucciones que Dios me dio, él solo, ni siquiera fue un líder ni nada, sino que yo lo leí en la palabra y lo recibí de él, fue que yo debía separarme de Alejandro porque él estaba siendo un obstáculo para mi fe. Claro, si tú estás casado o casada, estás en esa situación, no tienes excusa para irte porque la Biblia enseña otra cosa para el matrimonio, pero yo no estaba casada y Jesús me dice, no puedes estar en yugo desigual con él, y me hizo apartar de él. No fue una decisión fácil, yo amaba mucho a ese hombre, pero lo hice en obediencia, y fue más o menos después de 4 años que Dios nos volvió a unir y su bendición estaba con nosotros. Esa promesa se hizo verdad. El que deje padre, hermanos, novios, etcétera, por mi nombre, y eso fue lo que yo hice, recibirá 100 veces más a cambio. Y bueno, yo tengo 100 veces más a cambio en mi esposito, como lo conocen, te amo. Bueno, como se dan cuenta, en estos 5 puntos y contándoles un poco de experiencias personales, mi camino de discípula no ha sido fácil siempre. Todavía hay momentos en que tengo que luchar con ciertas cosas, pero desde que yo decidí creerle a Él y ser su discípula y realmente seguir lo que Él me ordena, yo solo he visto bendiciones y he visto crecimiento, he visto que mi vida es mucho más libre y llena hoy porque yo he seguido las enseñanzas de Jesús, yo he sido una discípula. No les puedo negar que a veces le he hecho así como que no me hables de eso, no quiero hablar, pero eventualmente siempre llega a mi corazón y me dice, Laura, tú dijiste que ibas a darle con todo conmigo. ¿Estás lista para darle con todo conmigo otra vez? Y siempre llego a decir, sí, Señor, porque ya tengo suficiente evidencia de que cuando yo soy discípula, la vida no es perfecta, pero es mucho más llevadera y mucho más llena de esperanza. Así que quiero que digas hoy, donde quiera que estés en tu corazón, pero quiero que lo digas con tu palabra, yo voy con todo. Hay un peligro muy grande en la comodidad y voy a hablar de eso a continuación ya para terminar. Yo sé que hay muchos que me han escuchado hasta este momento y se han sentido confrontados, a lo mejor este es un poco incómodo, no es una palabra fácil de escuchar, yo sé, pero es necesaria porque hay un momento en tu vida en que si tú estás al margen, si no estás completamente convencido y tal vez llevas años ahí en el margen y no te has lanzado completamente a las enseñanzas de Jesucristo, a la reunión de los discípulos, al predicar las buenas nuevas, esas cosas que hacían los discípulos, si no estás totalmente adentro, pero tampoco estás totalmente afuera, llega un momento en tu vida en que Dios te tiene que confrontar y decirte, hijo, ¿me vas a seguir o no me vas a seguir? Y hoy esta prédica es una de esas que te invita a tomar una decisión radical y a decir, yo le voy con todo, Dios. Quiero decirles algo, iglesia, estamos en un tiempo importante. Como nos enseñaba Alejandro hace unas semanas, el diablo ha pedido zarandearnos. Y saben que si tú no estás firme y convencido de lo que has creído, tú no vas a sobrevivir esta zarandeada. Y yo sé que eso es mala noticia, pero tengo que hablar la verdad. Si tú no estás arraigado y cimentado en Jesucristo, tú no vas a poder sobrevivir a esa zarandeada. Porque entre más tú estés en ese margen, en ese límite y no te metas completamente, más fácil vas a ser llevado por las ideologías humanas. Así que hoy Dios quiere invitarte que esto no es un tiempo para take it easy y simplemente estar aquí observando qué va a pasar. Esto es un tiempo para darle todo a Dios, para darnos con todo a Dios. ¿Ustedes se acuerdan
del testimonio, de la experiencia que Alejo les contó hace unas semanas sobre Victoria montando bicicleta. Me imagino que sí. Bueno, pues resulta que la niña ya está muy, ¿cómo se dice? Se siente muy segura de sí mismo, ya monta rápido, empieza sola, termina sola, ya no la tenemos que ayudar. Pero resulta que esta semana fuimos a un parqueadero diferente al que siempre vamos, que todo es muy plano, y este nuevo parqueadero sí tenía algunas subidas y bajadas, no eran muy grandes, pero eran subidas y bajadas. Pues resulta que la niña se montó muy confiada a su bicicleta y no había pasado ni un minuto y ya estaba en el piso y siguió y intentó, y en el piso se aporreó, lloró, dijo: yo no quiero, mami, I can't do it, me decía: no puedo hacerlo, mami, yo no conozco este terreno, tú llévame al terreno que conozco porque este terreno no lo conozco, I can't do it, mami. Y nos hizo berrinches, se sentó, dijo que no iba a montar, y Alejandro y yo, pues en medio de risas por los berrinches que le dan, y también con mucho amor le decíamos: mi amor, tú tienes que tratar otros terrenos, tú tienes que intentar, porque si no, nunca vas a mejorar en la bicicleta. Entonces, ya al final, después de que berrinchó y pataleó y todo, pues le tocó seguirnos, así que al final ya estaba subiendo y bajando y estaba feliz porque había podido agarrar balance en medio de las bajadas. Y miren, yo sé que este mensaje no es fácil, yo sé que no es fácil, te llama a arrepentimiento y te llama a tomar decisiones radicales, pero yo quiero que sepas, como siempre te lo he dicho, que Dios no te está condenando con este mensaje y con esa incomodidad que sientes. No es Dios condenándote. Dios lo que quiere es que tú empieces a creerle a Él, no solo que creas en Él, sino que le creas a Él. A lo mejor Él te va a pedir, si tú tomas esta decisión y dices: Señor, yo quiero ser tu discípulo como tú lo dices, no como yo quiero, sino como tú lo dices. A lo mejor Él sí te va a pedir que entres a un terreno que no conocías y que exige más de ti, o que te vuelve incómodo a veces. Pero te prometo, porque conozco a mi Dios, que si tú le sigues creyendo y haciendo lo que Él te pide, si tú haces extra esfuerzos para crecer, para aprender de Él, para leer su palabra, para reunirte con otros creyentes, para llamar a alguien y explicarle tus complicaciones espirituales para ver si te puede dar luz, yo te puedo prometer que tú vas a terminar sintiéndote como un discípulo de esos de Hechos, unido, amado, poderoso y además, lo más importante, cercano a tu Dios. Es mi propósito realmente hoy, en colaboración con Dios, por supuesto, porque Él es el que trajo este mensaje a ustedes, que hoy salgas de tu comodidad. Sal de tu comodidad. No estamos en tiempos de estar cómodos, no sabemos cómo más decírselo. No es tiempo para estar cómodos, iglesia. Sofonías 1:12 nos da una palabra que es difícil de escuchar, pero que también nos llama a decisiones radicales. Dice: buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén para castigar a quienes descansen cómodos en sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. Y eso me llamaba a mí. Laura, ¿en qué yo me he acomodado? ¿En qué te has acomodado en pecado? Que ya ni ves que puede tener consecuencia porque estás ahí cómoda. Esta palabra cómodo que la Biblia habla en Sofonías quiere decir lo siguiente: un sentimiento de placer o seguridad silenciosa, a menudo sin darse cuenta de que algún peligro potencial o defecto existe. ¿En qué pecado estás sentado cómodamente que tiene un peligro potencial o un defecto que todavía no habías identificado? Puede ser algo como que esposos, esposas, se han irrespetado por buen tiempo, no hay amor, no hay cercanía emocional y se acostumbraron a vivir así, pero en medio de sus peleas hay insultos, disrespetos y nunca se piden perdón. Eso es un pecado que tiene un peligro potencial, porque nunca un matrimonio va a sobrevivir feliz si eso no se atiende. O por ejemplo, si estás soltero o soltera y para ti el sexo es normal porque la cultura lo hace, eso no hay problema, pero Dios dice que es pecado. ¿Estás cómodo en ese pecado porque no has tenido consecuencias? ¿O hombres, te das más permiso en el computador, en el teléfono de ver, tal vez no es pornografía, pero unas mujeres semidesnudas para atraer y alimentar un poquito tu atención? Ese tipo de cosas en las que nos hemos acomodado y que Dios nos dice: no te acomodes en tus pecados, ¿sí? No importa que sea, y por eso hoy Dios nos llama al arrepentimiento y nos dice:
Mírate a ti mismo y déjame te muestro porque dónde hay ese peligro potencial en donde puedes caer. Y ven y sé mi discípulo. La iglesia ha cambiado, familia. La comunidad de la iglesia del cristianismo de domingo ya se acabó. Ya no es que no vamos a tener más servicios en vivo, sí los vamos a tener, pero esa comodidad de realmente llegar, conversar con la gente, tomarnos un café, sí, hacer ese tiempo de coinonía se acabó. Ya no tenemos esa misma comodidad, al menos por este momento. Y esos tiempos de crecimiento que a veces pasaban cuando nos íbamos a comer juntos después de la iglesia o cosas así, ya no están. La iglesia en este momento tiene que funcionar de otra forma. Esta pandemia es la mejor forma para mostrarnos qué tan serios estamos para ser discípulos de Jesús. Porque si tú estás ahí cómodo y no quieres hacer esfuerzos para crecer en tu fe, porque no puedes reunirte como lo hacíamos antes, estás en una posición de peligro. La iglesia ha cambiado y no es tiempo de estar sentados o take it easy o esperar a que la pandemia se acabe. Jesús nos está llamando a ser sus discípulos en este tiempo. No puedes simplemente quedarte con la fe de otras personas o simplemente quedarte siendo un cristiano porque simpatizas. Dios te está llamando hoy a ser un discípulo. Entonces quiero en este momento invitarte a todos los que me escuchan. Ya sea que tú te sientas un buen discípulo o te sientas que eres esa persona al margen o te sientes que eres esa persona que realmente ni siquiera ha considerado ser discípulo. Quiero hacerte la invitación hoy día. ¿Quieres ser discípulo de Jesucristo? ¿Quieres realmente ser discípulo que sigue sus enseñanzas, que ahonda en su verdad, que realmente da todo con el todo a Dios? Eso no va a pasar de un día para otro, pero puedes decirle sí a Dios hoy. Y eso es lo que Dios te está invitando a hacer, que le digas sí. Dile sí. Cuando Jesús llamaba a sus discípulos en el Nuevo Testamento, llamó a Pedro, a Juan, a Jacobo, él se acercaba a ellos y les decía: Mateo, sígueme. Juan, sígueme. Y ellos le siguieron y sus vidas cambiaron completamente. Y Jesús lo que te está diciendo hoy es: Hernando, sígueme. Diana, sígueme. Sígueme, te estoy llamando. Einstein, sígueme. Génesis, sígueme. ¿Quieres ser mi discípula o quieres solo tener un título de cristiano? Porque yo te voy a seguir amando como sea, pero vas a tener más riqueza si me sigues, si eres mi discípulo. Así que quiero orar en este momento. Quiero que hagamos todos una oración ya sea de entregarle tu vida a Jesús y hacerte su discípulo de ahora en adelante, o de recomprometer tu vida con Él y decirle: yo estoy lista para ser tu discípulo, yo estoy listo para ser tu discípulo. Y quiero que ores conmigo esta oración. Señor, te doy las gracias por venir a esta tierra por mí. Gracias por tus enseñanzas que nos ayudan a vivir mejor y nos dan una vida más rica. Quiero pedirte perdón por acomodarme en mis pecados, como si no causaran ningún daño a tu corazón o a mí mismo. Perdóname y ayúdame. Ayúdame y límpiame y transfórmame. Quiero seguirte, quiero ser tu discípulo de ahora en adelante. Sea lo que tome y sea lo incómodo del terreno, quiero entrar a tu iglesia y quiero ser tu discípulo. Enséñame a vivir, enséñame a vivir. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, preciosa iglesia, espero que no te haya pegado muy duro, aunque también espero que sí, si va a haber un cambio. Pero es necesario a veces. La semana pasada Daniela nos hablaba de un precioso mensaje sobre el amor de Dios, pero a veces tenemos que acordarnos que nuestro Dios requiere cosas de nosotros, pero otra vez es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Así que te dejo con todos esos pensamientos, esos versículos. Espero que Dios haya hablado a tu vida y sigue reforzándolos y sigue pensando. A veces te va a tocar hacer cosas diferentes. Iglesia, quiero llamarlos a algo, y es que quítense el chip de que hasta que se acabe la pandemia me voy a conectar. No puedes darte el lujo de hacer eso.
Tenemos líderes preciosos que quieren pastorearte. Alejandro y yo no somos los únicos pastores de corazón de esta iglesia. Hay otros que tal vez no se llaman pastores, eso es solo un título, pero tienen un corazón de querer pastorearte. Miguel, Diana, Jordan, Monse, Iván, mejor dicho, mejor no digo nombres porque alguien siempre se me queda por fuera y lo siento mucho si alguno se me quedó por fuera, pero ustedes más o menos saben quiénes son esas personas. Acérquense a ellos también. Esas son personas llenas de sabiduría, han tenido un caminar con Dios profundo. Tenemos grupos de conexión durante la semana, house parties, sí, todo es virtual, pero ¿qué más podemos hacer? Lo importante es hacer lo que Dios nos mandó a hacer y es que no dejemos de reunirnos. Así que quiero invitarte, si todavía no, como que no simpatizas porque qué pereza, las cosas virtuales, no tenemos otra opción en este momento y tienes que seguir lo que Jesús te está llamando a hacer. En estos grupos hemos creado hermandades preciosas y les soy honesta, mi grupo de hechos es un grupo que me da el boost, la energía muchas veces para la semana, porque son mujeres que nos estamos alimentando la una a la otra y nos estamos dando alimento, no solo espiritual, sino de hermandad que tanto necesitamos. Así que conéctense, iglesia. No es tiempo de take it easy, no es tiempo de estar cómodos, es tiempo de levantarnos y ser los discípulos que Dios nos llamó a ser. Los amo mucho.